Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en este vídeo, como veis, pues llevo estas pintas. Básicamente porque ayer os propuse que si el vídeo de ayer llegaba a más de 500 me gustas en menos de 24 horas, iba a afeitarme, cosa que iba a hacer igual, pero me iba a dejar este bigote por un día para hacer un directo y es lo que está pasando. Y en este directo voy a hacer mi tercera tier list rankeando a los titulares a día de hoy de cada uno de los equipos de la NBA, así que vamos a hacer la tier list de los 30 aleros titulares de momento. Ya sabéis que hay lesionados que no he incluido, estamos hablando de los jugadores que están jugando ahora mismo y quiero hacer una corrección más, y es que me lo dijisteis mucho con respecto a mi primera tier list de los bases y hay que admitir los errores cuando uno los comete. Yo puse a Chris Paul como la peor superestrella de entre los bases y a Chris Paul y a Trae Young como la mejor estrella, y es un error. Trae Young es a día de hoy mejor que Chris Paul, sobre todo teniendo en cuenta cómo está Chris Paul ahora mismo, así que tendría que haberlos invertido y Trae Young tendría que estar entre las superestrellas y Chris Paul entre las estrellas. Y bueno, ya, ahora con esto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces con mi tier list de los aleros titulares de cada uno de los equipos ahora mismo de la NBA, y como siempre sabéis que hay algunas situaciones un poco raras a nivel contextual porque hay jugadores lesionados, y aquí estoy fijándome en los jugadores que están en activo. Por eso veremos cosas como Desmond Bane, que está siendo el alero ahora mismo porque Dillon Brooks no está jugando. Lo habitual sería Desmond Bane de escolta y Dillon Brooks de alero. Y hay un par de casos más que pueden resultar un poco sorprendentes que quiero tratar rápidamente. Josh Giddey fue un error por mi parte. Lu Dort está jugando de alero y Josh Giddey de escolta, pero como puse a Lu Dort en la de escoltas, pongo aquí a Josh Giddey. He tenido que hacer un par de apaños así. El caso de Javonte Green, por ejemplo, es real. Ahora mismo Javonte Green es posiblemente el alero titular, pero se debe a la lesión de Patrick Williams. Antes sería Patrick Williams el ala pivot y DeMar DeRozan el alero. Ahora DeRozan es el ala pivot, ha jugado bastante ya en esa posición. Y Javonte Green es el alero. ¿Y qué jugadores más quiero aclarar? Creo que no me queda nada más. Caris LeVert acaba de empezar a jugar, pero de momento está jugando de alero con Chris Duarte de escolta, y como va a ser el alero titular del equipo lo he incluido. Evan Mobley es el que está jugando de alero en Cleveland. Ahora con la lesión de Lauri Markkanen creo que lo están jugando de ala pivot, pero cuando están los tres están saliendo con ese quinteto gigante, ¿no? Y Mobley está siendo el alero. Josh Okogie es otro error por mi parte porque está jugando de titular, pero ese es el escolta, y Anthony Edwards en alero, pero una vez más puse a Edwards de escolta en su momento y a Okogie no lo incluí ahí, así que he tenido que cruzarlos. Y creo que el resto ya está cubierto. Sí, así que sí, algún error por mi parte que forma parte del otro grupo, pero bueno, de todas formas, lo que es clasificados en sus tiers ya están, solo que en el grupo de escoltas. Así que nada, vamos a empezar por ejemplo, Desmond Bane. Tened en cuenta que aquí estoy clasificando un poco en función de cómo están jugando ahora mismo y en parte de lo que espero esta temporada. Desmond Bane ahora mismo está siendo un muy buen titular. Puede que a lo largo de la temporada acabe bajando hasta aquí, pero es que ahora mismo está promediando como 17 puntos por partido, con buena defensa, muy buen porcentaje desde 3. Y creo que es real lo que estamos viendo con Bane. Bane es muy bueno y es un jugador que me da mucha pena que no tengan los Celtics. Me he quejado de esto ya muchas veces porque lo draftearon con el pick 30 y lo cambiaron por 2 segundas rondas porque no tenían hueco para él. Pero sí, Desmond Bane ahora mismo es un muy buen titular. Seguimos con Royce O'Neal. Lo voy a poner como titular. Royce O'Neal es ahora mismo eso, el alero titular de los Jazz. El alero que más juega es Joe Ingles, pero sale desde el banquillo. Y es un muy buen defensor, pero a nivel ofensivo es un jugador decente que no hace más que tirar de 3 y no es bueno desde 3 tampoco. Su tiro viene y va, así que tampoco lo voy a poner más arriba de esto. Podría ser un muy buen titular si su tiro fuera mejor, pero no es el caso, así que lo vamos a dejar de titular. Javonte Green es un suplente, está siendo muy bueno para los Chicago Bulls, realmente bueno, y tiene mérito y estoy feliz por él, o sea, me alegro por él, por el hecho de que se haya convertido en un titular en un equipo como los Bulls. Ha trabajado mucho y es un jugador muy intenso a nivel defensivo, pero es no muy diferente a Royce O'Neal al final y posiblemente un jugador con menos talento ofensivo, y es una situación contextual lo que hace que esté ahora mismo de titular, la lesión de Patrick Williams. Si no, sería suplente y es donde lo voy a dejar. Y vamos a seguir con Josh Okogie, que una vez más lo voy a poner como suplente. En los Timberwolves, en el contexto actual de este equipo, que es un equipo con mucho talento ofensivo pero flojo en defensa, es comprensible que esté jugando de titular, realmente de escolta, pero que esté jugando de titular al igual que Jaden McDaniels, porque es el mejor defensor de perímetro de este equipo y es muy bueno en defensa. Pero Okogie no está ni a la altura de Royce O'Neal a nivel ofensivo. Okogie es malo en ataque, así que en la mayoría de equipos Josh Okogie sería un suplente. Seguimos entonces con Caris LeVert. Caris LeVert
ahora mismo lo voy a poner en muy buen titular. Hice un vídeo antes de que empezara la temporada en el que básicamente hablaba de la posibilidad de que Caris LeVert fuera un All-Star. Creía que, en aquel momento no se había lesionado aún, pero LeVert siempre se lesiona. Creía que había posibilidades de que LeVert destacara en este nuevo equipo, o más bien en este equipo donde había jugado poco el año pasado, y con un nuevo entrenador como Rick Carlisle, que es un muy buen entrenador y que sabe aprovechar a sus jugadores buenos de perímetro, y que intentarían jugar un poco más en torno a él y menos en torno a Domantas Sabonis. Pero como ha empezado lesionado, creo que ya ha perdido un poco de ritmo y está haciéndolo bien. Es un muy buen titular. No es un titular, es un jugador superior a ese talento, pero no creo que Caris LeVert vaya a conseguir escalar hasta la siguiente posición. Por cierto, como he hecho en las tier list anteriores, cuando termine de colocar a todos los jugadores en su tier, voy a ordenarlos en función de quién es mejor y quién es peor, pero eso es algo que haré después de organizar a todos los jugadores. Seguimos con Mikal Bridges. Mikal Bridges es un muy buen titular. Es un muy buen titular, uno de los mejores 3&D de la NBA. Eso no es suficiente para ser un All-Star o considerado una estrella, pero cualquier equipo podría jugar a Mikal Bridges de escolta, de alero, incluso de ala pivot. Tiene brazos larguísimos, muy bueno en defensa, es capaz de tirar de 3. Tiene un poquillo de juego o de capacidad de poner el balón en el suelo, pero nada tampoco destacable. Pero dentro de su rol, Mikal Bridges es una superestrella y cualquier equipo lo querría. Chris Middleton es claramente un All-Star. Poner a Chris Middleton en superestrella no tiene sentido, pero es tan bueno haciendo lo que hace, es tan bueno complementando a Giannis Antetokounmpo, es tan buen tirador, tan bueno cerrando partidos, lo cual es ideal con Giannis, porque es alguien que... O sea, Giannis Antetokounmpo es un jugador que durante 46 minutos es posiblemente muchas veces el mejor jugador del mundo. Con discusiones, para mí Durant, por ejemplo, es mejor, pero es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero cerrando partidos, Giannis Antetokounmpo, como tiene esa carencia a la hora de crear por sí mismo tiros, aunque esté trabajando ese tiro de media distancia, delega en Chris Middleton, y Chris Middleton está a la altura de eso, y eso es algo que nadie le puede negar. Es uno de los jugadores que más destacan a la hora de cerrar partidos, tiene un tamaño ideal, es bueno a nivel defensivo, puede tirar por encima de cualquiera, ha tenido una temporada de 50, 40, 90... Chris Middleton es un muy buen All-Star, pero no me imagino Chris Middleton siendo el mejor jugador en un equipo de campeonato ni nada así que no lo puedo poner por encima de esto. El que sí que es una superestrella es Jimmy Butler. Butler es un jugador que para mí... Yo he pasado por todos los ciclos de Jimmy Butler como mucha gente, ¿no? Hubo un momento en el que claramente Butler era bueno, pero en esa situación en Minnesota donde todo se complicó, toda la culpa recaía sobre él, y llegó un punto en el que yo estaba bastante frustrado con la actitud de Jimmy Butler, ¿no? Pero es innegable el impacto que ha tenido en cada momento de su carrera. Hice hace un año y algo, de hecho, un vídeo sobre el impacto de Butler en cada equipo al que ha llegado. Y los equipos donde juega Jimmy Butler son mejores de lo que eran los equipos antes de Jimmy Butler. Lo que hizo con Miami hace 2 años tiene un mérito enorme. Y este año Miami está funcionando muy bien y Jimmy Butler está a un nivel increíble, o sea que sí. Jimmy Butler es una superestrella y estoy bastante convencido de ello, la verdad. RJ Barrett. RJ Barrett no es menos de un muy buen titular. ¿Cabe la posibilidad de que este año del salto All-Star? Es posible, de momento no lo ha hecho, pero queda bastante temporada. Hay jugadores que empiezan un ritmo y poco a poco van mejorando. Podría acabar siendo un All-Star al final de la temporada a nivel de producción, pero ahora mismo lo voy a dejar en muy buen titular y creo que a la larga RJ Barrett va a seguir mejorando, de eso estoy bastante convencido. Josh Giddey. Josh Giddey es un suplente en un equipo bueno. No tiene nada de malo. Estamos hablando del 6º pick del draft, un jugador muy joven que está desarrollándose y que ha demostrado cosas muy interesantes. Es un muy buen pasador con buen tamaño, pero es un desastre en defensa, no es un buen tirador. En un equipo que quisiera ganar partidos de verdad, Josh Giddey saldría desde el banquillo y posiblemente jugaría en G-League, de hecho. O sea que sí, me está gustando, está siendo muy interesante lo que estoy viendo en Josh Giddey. Creo que va a ser un buen jugador a la larga, pero si nos ponemos realistas y consideramos si un jugador como Josh Giddey tendría un rol en un equipo bueno, que es lo que intento pensar cuando hablo de esta tier list, ¿no? Un equipo, no de campeonato, pero tal vez un equipo cuarto o quinto en su conferencia, Josh Giddey estaría en el banquillo. Saddiq Bey. Saddiq Bey es un titular que creo que a la larga va a ser un muy buen titular. Ha tenido sus momentos, a veces es mejor, otros peor. Está tirando peor de 3 este año y eso le perjudica, pero es un defensor sólido que puede jugar de escolta, de alero, y yo creo que puede jugar un poco de ala pivot, aunque no lo esté haciendo. Físicamente es potente, no es súper ágil, pero es corpulento y es fuerte, y está mejorando un poco también a la hora de crear por sí mismo. Creo que es un jugador que fue un muy buen pick el año pasado por parte de los Pistons y podría acabar siendo un muy buen titular. De momento lo voy a dejar en titular. Danny Green. Danny Green en su buen momento en San Antonio, incluso tal vez en los Raptors estaba aquí. A día de hoy Danny Green es un titular. Es un jugador muy polémico porque siempre se le critica, porque da la sensación de que Danny Green, cuando un tiro realmente importa, no los mete, pero es un buen 3&D, eso es innegable. Los años pasan, ya no es tan bueno como antes, por eso lo he bajado a titular. Pero Danny Green ha sido titular en equipos de campeonatos en muchas ocasiones y sigue siéndolo a día de hoy desde mi punto de vista. No es tan bueno ya, pero
es un jugador bueno. Dorian Finney-Smith es otro titular, un jugador que me gusta mucho, que firmó en su momento un contratazo para los Mavericks, no para él. Creo que firmó un contrato de 3 años, 12 millones de dólares. Este es el último año que estará cobrando 4 millones de dólares y Dorian Finney-Smith se va a ganar un aumento de sueldo porque en aquel momento no era tan buen tirador de 3. Ahora es un buen triplista, es un jugador alto, versátil a nivel defensivo, que puede defender de alero, de ala pivot. Le falta un poco de peso, lo cual puede ser un problema a veces, pero es un buen titular, un buen jugador de ala, que encajaría muy bien en equipos como por ejemplo los Lakers a día de hoy. Y es eso, no es un buen titular, no es un muy buen titular porque tampoco hace mucho más que defender y tirar de 3 a un nivel adecuado, pero eso lo hace a un muy buen nivel. Gordon Hayward. Gordon Hayward tiene una producción de All-Star. Puede ser un All-Star, puede no serlo. Es verdad que se lesiona mucho, es el mayor problema que tiene, pero Gordon Hayward cuando está en el campo tiene un impacto positivo, es un muy buen alero, es un buen defensor, un muy buen playmaker, buen tirador, es un jugador muy completo. Si estuviera sano, Gordon Hayward sería un All-Star cada año desde el momento en que se convirtió en esa estrella en la que se convirtió en Utah, pero siempre está lesionado. Vamos a seguir con Joe Harris. Joe Harris es un muy buen titular. Siempre que estás hablando de un triplista de élite del nivel de Joe Harris, que ahora mismo no lo está haciendo bien, es verdad, pero va a mejorar y su tiro va a volver porque Joe Harris es un francotirador, siempre lo ha sido, y es un alero con buen tamaño, no es bueno a nivel defensivo, pero no es un completo desastre, no es alguien como Bertans, por ejemplo, al que pueden atacar continuamente, más o menos es capaz de mantener el nivel un poco, y su capacidad de espaciado y de tiro de 3, y aún por encima la capacidad que tiene extra de hacer un poquillo más, aunque no sea mucho, para mí es suficiente para considerar a Joe Harris un muy buen titular. Seguimos ahora con KCP, Kentavious Caldwell-Pope. Es un buen titular. En su mejor momento para mí era un muy buen titular. Uno de los mejores 3&D de la NBA. Un buen defensor, muy buen triplista. Un jugador un poco con esa capacidad extra de hacer un poquillo más. Sobre todo de vez en cuando correr en transición y generar el mismo en contraataque. ¿No? Era un poco esa habilidad extra y un poco infravalorada de Kentavious Caldwell-Pope. Pero creo que los años han pasado. Creo que ya no es tan bueno como era hace un par de años, 3, 4 años. Y lo voy a poner de momento a día de hoy, luego lo pensaré un poco más, pero lo voy a poner como un buen titular, que me gustaría en cualquier equipo. Estoy seguro que los Lakers matarían ahora mismo por recuperarlo, pero no es posible, cuando intercambias a un jugador un año no lo puedes recuperar. Si no, yo intercambiaría ahora mismo a Talen Horton-Tucker por Kentavious Caldwell-Pope, pero es un buen titular. Seguimos con DeAndre Hunter. Es un muy buen titular. DeAndre Hunter es muy bueno en defensa, sigue mejorando a nivel ofensivo, es un jugadorazo. Un jugador que a mí realmente me gusta, que creo que puede acabar estando aquí. No como un All-Star permanente, súper bueno, pero un jugador que esté ahí en ese limbo entre un muy buen titular, que entra en el equipo All-Star cuando su equipo tiene un buen récord, como segundo o tercero All-Star del equipo. DeAndre Hunter es muy bueno. Ahora mismo es un muy buen titular, tampoco más que esto, pero confío mucho en su desarrollo. Y una vez más es uno de esos jugadores cuyo mayor problema para mí es su salud. No se mantiene sano, y si se mantuviera sano me encantaría. Evan Mobley. Evan Mobley es mejor que un suplente a día de hoy. Lo está haciendo muy bien en su primera temporada. No estoy seguro de si me siento capaz de poner a Evan Mobley como muy buen titular. A día de hoy, entre todos estos jugadores para esta temporada, a largo plazo entre todos estos jugadores, Evan Mobley es el jugador al que preferiría de todos. Pero para esta temporada puede estar por encima de jugadores como Joe Harris y posiblemente Desmond Bane, pero voy a dejar a Evan Mobley de momento en titular y luego me lo pensaré un poco más. Bueno, seguimos con la tier list y ahora vamos a hablar de un jugador... OG Anunoby. OG Anunoby es complicado, es claramente un muy buen titular. El tema es, tal y como está mejorando ahora mismo, ¿va a acabar a un nivel All-Star la temporada? ¿O el promedio de la temporada va a ser de All-Star? Voy a ser optimista y considerar que sí, que va un poco hacia la baja, ¿no? Pero OG Anunoby ahora mismo a nivel de números brutos está teniendo una producción en esa línea. Su eficiencia ha empeorado con respecto al año pasado, pero es un muy buen defensor que creo que podría mejorar o recuperar un poco de su eficiencia. Y se está promediando por encima de 20 puntos, con un buen tiro de 3, una muy buena defensa, y siendo todavía es un jugador que está mejorando todavía más con su capacidad de creación con el balón. Lo voy a poner aquí, pero... podría perfectamente acabar aquí la temporada. Ya veremos. Michael Porter Jr. ¿Qué decir? Ahora mismo Michael Porter Jr. está aquí. Yo esperaba que Michael Porter Jr. acabara aquí la temporada. Ahora mismo ya lo veo difícil, aunque sea pronto. Pero voy a considerar que Michael Porter Jr. va a acabar la temporada siendo un muy buen titular, que es lo que era el año pasado. Me decepciona que no haya dado un salto. De momento, de hecho, ha tenido una regresión enorme, ¿no? Ahora mismo está entre este punto y este, y de hecho es eso. Directamente está como suplente porque está jugando mal. Pero creo que a lo largo de la temporada encontrará su ritmo otra vez. Su tiro es claramente muy bueno y no puede haberlo perdido sin más. Y con ese tamaño...
va a ser un jugador capaz de producir a muy buen nivel a lo largo de la temporada y voy a considerar que va a acabar siendo un muy buen titular, pero os anticipo que va a ser de los jugadores más difíciles de ordenar dentro de este ranking de muy buenos titulares porque es probablemente el jugador con más talento de este grupo, pero al mismo tiempo el que peor está jugando. Paul George. Paul George es el que más me está costando. Ya he pasado mi mirada por encima de él un par de veces por un motivo, y es que yo no sé si poner a Paul George aquí o aquí. Paul George es mejor que cualquiera de estos tres jugadores. Es mejor que Chris Middleton, que Gordon Hayward, que OG Anunoby. Ahora mismo está jugando un nivel increíble con los Clippers, y el Paul George, como el mejor jugador de un equipo, ha sido muy bueno ya en varias ocasiones. Pasó en Oklahoma el año ese que se comió totalmente a Westbrook. Pasaba en Indiana en su momento antes de su gran lesión en la pierna, ¿no? Si Paul George es una superestrella, es de las peores. Si Paul George es un All-Star, es de los mejores. El tema es, ¿considero a Paul George un jugador capaz de ser el mejor jugador de un equipo de campeonato o un jugador capaz de competir por un MVP o ser el NBA? Todo depende del equipo, ¿no? Creo que Paul George es un jugador de calibre del NBA alto, digamos, primer, segundo equipo del NBA, ya lo ha sido en otras ocasiones. No lo me imagino como un favorito en un MVP, pero sí un jugador capaz de estar entre el top 3 y 6 de un MVP. Voy a considerar a Paul George como una superestrella, pero lo dejo en vuestras manos, opinad vosotros. Ahora mismo este año Paul George está jugando como una superestrella. LeBron James, a ver. Puede estar jugando un poco peor, mejor, da igual, es LeBron James, no hay mucho que cuestionar aquí, ¿no? Tatum. Ahora mismo Tatum está jugando aquí. A ver, no, como mínimo como muy buen titular, porque sus números brutos siguen siendo muy buenos, su eficiencia está siendo terrible. Pero Tatum, la realidad es que es un All-Star que debería dar el salto a superestrella, pero voy a cuestionarlo un poco con lo mal que está jugando ahora mismo, sus problemas de actitud, que está un poco peor a nivel defensivo, que está siendo poco eficiente. Y a día de hoy, para ganar un partido, prefiero antes a LeBron James, a Jimmy Butler o a Paul George que a Tatum, en lo que estamos viendo de momento, así que lo voy a poner en All-Star. Pero Tatum debería acabar siendo una superestrella este año, porque el año pasado, en cierto modo, acabó ahí también, ¿no? Franz Wagner. Está siendo bueno, ¿eh? Está siendo realmente bueno Franz Wagner en este año rookie, en lo poco que iba jugando con los Orlando Magic. No me atrevo a ponerlo como muy buen titular tampoco. Si no he puesto a Van Mobley, no puedo poner a Franz Wagner, pero lo está haciendo bien. Está siendo uno de los jugadores más maduros entre los jugadores jóvenes de los Orlando Magic y estoy, la verdad es que muy satisfecho con él. Wiggins es un muy buen titular. Lo fue el año pasado. Lo sigue siendo este año. Es bueno en defensa. Ha aprendido a jugar su rol mucho mejor de lo que lo hacía hasta ahora. Es un buen tirador de tres, mucho mejor de lo que era. Está siendo eso, un muy buen 3&D con capacidad de crear un poco por sí mismo. Y sí, Wiggins es como mínimo un muy buen titular, aunque no creo que nunca vaya a llegar a ser realmente un All-Star. Lo cual es una excepción para un primer pick del draft, un jugador con su talento, pero no deja de ser un muy buen jugador. Norman Powell es un muy buen titular. Es un jugador que ha mejorado mucho a lo largo de su carrera. Hace un par de años, al principio de la temporada pasada, lo puse como mi favorito para ser el sexto hombre del año, pero acabó jugando de titular con los Raptors. Su producción fue de sexto hombre del año o de candidato a sexto hombre del año. Luego fue intercambiado por Portland y ahora mismo lo está haciendo muy bien. De hecho, ahora mismo con la ausencia de Damian Lillard o con la ausencia a nivel de producción de Damian Lillard, ¿no? Norman Powell junto a CJ McCollum y Anthony Simons están siendo los tres jugadores principales de los Blazers y lo está haciendo muy bien. No es un All-Star, pero es un jugador mejor que el titular promedio sin lugar a dudas, así que Norman Powell es un muy buen titular. Brandon Ingram es un All-Star. Un All-Star flojo. Un All-Star que no debería ser tan flojo, pero que carencias defensivas, incapacidad de atarse al rol cuando tiene al lado a Zion Williamson. Creo que al final Brandon Ingram es un jugador muy bueno que ha luchado por llegar a establecerse como se ha establecido en la NBA y que ha sido All-Star una vez, pero que en ocasiones considero que se considera mejor de lo que es, o me temo que se considera mejor de lo que es, pero aún así no es solo un muy buen titular. Brandon Ingram es un jugador de calibre All-Star, es una estrella, pero no de las mejores. Mo Harkless es un suplente, no lo es en los Kings, ahora mismo está jugando de alero titular, pero eso es debido básicamente a que los Kings necesitan defensa, no pueden jugar con ni Tyrese Haliburton ni Buddy Hield como alero titular, por eso están sacando desde el banquillo a Davion Mitchell con Buddy Hield, y es eso, al final el mejor alero defensivo que tienen es Mo Harkless y por eso está jugando de titular, y no lo está haciendo mal, pero no es un jugador de calibre titular. Jason Tate es un jugador interesante. Lo voy a poner como titular. Fue un rookie el año pasado, pero un rookie muy maduro. Ahora mismo creo que tiene como 25 años. Jugó bien en los Rockets. Los Rockets son un completo desastre. Tate está haciendo lo que puede en esa posición de alero. Es un defensor sólido, un jugador completo. No es muy bueno desde 3, pero es un jugador interesante que, depende del equipo, a veces podrá jugar de titular. En equipos muy buenos tal vez no lo suficiente, pero no es un jugador suplente. Keldon Johnson es complicado. De Keldon Johnson yo esperaba una evolución muy considerable.
y no está siendo el caso. Johnson tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. La primera, juega con muchísima energía, es un defensor sólido, un jugador que pelea en los tableros, que rebotea bien y que finaliza bien cerca del aro. El problema de Keldon Johnson es que no es un buen tirador de tres y eso es algo que le pesa mucho porque, en cierto modo, es un jugador que por su estilo de juego tiene que jugar de la pivot y por tamaño es más bien un escolta alero. Es un jugador complicado de valorar, que podría acabar siendo muy bueno. Creo que Keldon Johnson tiene potencial de llegar a ser una estrella, pero a día de hoy, por sus carencias a nivel de eficiencia, sus problemas en el tiro y sus altibajos de producción, hasta creo que Keldon Johnson es más titular que muy buen titular. Sí, lo voy a dejar como titular. Bueno, voy ahora a ordenar a los jugadores en función de quién es mejor y quién peor dentro de cada uno de sus tiers. Y si algún jugador no me convence, tal vez lo mueva. En superestrella, lo tengo claro, LeBron es el mejor. Jimmy Butler me parece mejor que Paul George y Paul George eso. Para mí es una superestrella, pero más de límite. En All-Star, al final Tatum es el jugador con más talento de estos y el mejor. Está jugando mal, pero creo que al final de la temporada el balance será que Tatum sigue siendo el mejor de estos jugadores. Middleton se merece su respeto por trayectoria y por lo eficiente que es y lo bien que hace su trabajo. Oye, Anunoby es el más del límite de estos, así que lo voy a dejar aquí. Y entre Brandon Ingram y Gordon Hayward, Ingram tiene más talento ofensivo, pero Hayward es un jugador mucho más completo, mejor pasador, mejor defensor. Si ahora mismo tuviera que escoger a uno de estos dos jugadores para una temporada, me preocupa la salud de Hayward, pero si en el supuesto de que estos dos jugadores estuvieran sanos y solo fuera por una temporada, me quedo con Gordon Hayward, así que lo voy a poner por encima. Si fuera de cara a futuro, me quedo con Ingram, es más joven y tiene más años de contrato y tiene más talento. Pero Hayward me parece un jugador más completo, así que lo voy a dejar así. Muy buen titular, va a ser complicada. A ver, Michael Porter Jr. es el jugador con más potencial de superestrella de este grupo. RJ Barrett es muy bueno. DeAndre Hunter me gusta. DeAndre Hunter creo que me gusta más que Caris LeVert. Voy a priorizar a los jugadores que un techo más alto tienen antes que los roleplayers, digamos. El mejor roleplayer es Mikal Bridges, sin lugar a dudas. A ver. Voy a poner a Desmond Bain de último de momento por edad, sobre todo. Aquí estoy siendo optimista con... O sea, estoy confiando en que Michael Porter Jr. se parezca más al del año pasado que al que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero Michael Porter Jr., RJ Barrett, DeAndre Hunter, Caris LeVert. No, sí voy a dejar a LeVert aquí. Mikal Bridges, creo que prefiero a Mikal Bridges que a Wiggins. Wiggins tiene más capacidad de creación por sí mismo, pero Mikal Bridges cumple tan bien su rol. Y Norman Powell, Wiggins, sí, lo voy a dejar así. Decidme luego en los comentarios qué os parece a vosotros, pero yo lo voy a dejar así. Titulares. A ver, Franz Wagner va a estar hacia el final de momento. Creo que KCP a día de hoy es mejor que Saddiq Bey. Yo todavía confío en Keldon Johnson, así que voy a dejarlo por aquí. Evan Mobley creo que ya puede ser el mejor de estos jugadores. Caldwell Pope hace muy bien su trabajo y a día de hoy es un mejor 3&D que Danny Green probablemente. Creo que Saddiq Bey tiene demasiado talento como para ponerlo por encima de Royce O'Neal. Es que Royce O'Neal le perjudica su tiro de 3. Evan Mobley, Keldon Johnson, Kentavious Caldwell Pope, Saddiq Bey, Danny Green, Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith, Franz Wagner y Jason Tate. Aquí estoy valorando... Es que Wagner es un jugador completo que está tirando mejor de lo esperado. Es un jugador que hace muy bien su trabajo. Estoy valorando el hecho de que sea un jugador que para mí abarca más... O tiene más virtudes que Tate para ponerlo por encima. Pero luego al final estos dos jugadores jóvenes los dejo por detrás de la veteranía básicamente. Y Mobley es que es demasiado bueno. Y luego entre los suplentes... El mejor de estos suplentes probablemente ya sea Giddey por su... No es el más jugable, porque tiene unas limitaciones defensivas claras, pero voy a dejarlo así. Mo Harkless es el peor de los 30 titulares. No lo diría hace unos días, pero está jugando tan bien Javonte Green que voy a ponerlo por encima. Y entre Green y Okogie... Sí,
Creo que lo voy a dejar así. Bueno, con esto he completado ya mi tier list. Decidme vosotros qué os parece, a quién cambiaríais de rango, a quién cambiaríais de orden. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.